Hola, bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería en Línea. El día de hoy vamos a continuar con otro ejercicio referente a fuerzas en el espacio. Miremos cuál es el ejercicio que vamos a ejecutar durante este video. El ejercicio que vamos a ejecutar durante este video es el siguiente. Me dice, una torre de transmisión se sostiene mediante 3 cables, como la podemos ver aquí. Esta es nuestra torre de transmisión y estos son nuestros 3 cables, los cuales están anclados por medio de pernos en B, C y D. B, C y D. Y si la tensión en el alambre AB, estamos hablando de este alambre, es de 525 libras, determine las componentes de la fuerza ejercida por el alambre sobre el perno en B. Nuestro primer procedimiento es determinar en qué sentido se está actuando la fuerza que tenemos que trabajar. Nos dice que determine las componentes de la fuerza ejercida por el alambre sobre el perno en B. Tengamos en cuestión lo siguiente. Observemos lo que está pasando aquí. Este es un templete que lo que hace es que la antena le hace una fuerza en este sentido del cable a la antena, ¿cierto? Con el objetivo de que ella no se incline hacia este lado, ¿sí? Aquí no se incline hacia este lado. Ese es el objetivo de ese templete. Pero veamos lo que pasa aquí. En este punto B, que lo tenemos aquí, pasa algo muy interesante. ¿Por qué? En este punto B tenemos que básicamente el tornillo le está ejerciendo una fuerza en este sentido a la cuerda, ¿verdad? Porque decíamos que esto se utiliza es para templar la antena de tal manera que no se caiga para este lado, ¿sí? Pero también sabemos que por la tercera ley de Newton, la de acción y reacción, el alambre también le genera al perno, al tornillo, una fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario, así como lo he graficado con esa flecha verde. De esta manera lo que me pide es determinar las componentes de la fuerza ejercida por el alambre sobre el perno en B. Por el alambre sobre el perno en B. Por tanto tengo que escoger esta fuerza que está en color verde. Por el alambre sobre el perno en B. Esta es la fuerza que ejerce el alambre sobre el perno en B. Esta verde. Si fuera lo contrario y escogeríamos esta sería entonces la fuerza que hace el perno B sobre el alambre. Pero me están pidiendo es que determine las componentes de la fuerza ejercida por el alambre sobre el perno en B. Bien, entonces este es nuestro sentido. Bien, teniendo claro esto, lo siguiente es determinar de qué manera es que podemos hacer la descomposición de respectivamente esa fuerza. Esa fuerza es de 525 libras, es decir, tengo un módulo o una magnitud de mi fuerza, pero no tengo los ángulos con los cuales que forma esa fuerza con los ejes para saber o para poder descomponerla. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos que podemos definir un vector lambda. Nosotros podemos definir un vector lambda, obsérvenlo aquí, que equivale a los cosenos directores o a los cosenos de los ángulos que forma esa fuerza con cada eje. ¿Y que cómo la obtengo? De un vector posición. ¿Y qué necesito para determinar ese vector posición? Unas coordenadas. Y como lo vemos en la gráfica o en el dibujo del problema, tenemos esas coordenadas. Entonces lo importante por el momento y ahorita es determinar las coordenadas que tiene tanto el punto de inicio o de partida como el punto de llegada o el punto final. Bien, en este orden de ideas procedamos a determinar las coordenadas de esos puntos. Entonces vamos a determinar nuestro punto x2. Entonces lo que vamos a determinar en nuestros puntos x1, y1 y z1 respectivamente. Y nuestros puntos x2, y2 y z2 respectivamente, entendiéndose como los puntos x, y y z1 como los puntos o las coordenadas del punto de partida y los puntos x, y, z2 como las coordenadas del punto de llegada de esa fuerza.
Volvamos entonces a nuestro gráfico. El punto B es el punto de partida y el punto A es el punto de llegada, como lo establecimos ahorita anteriormente, debido a que el sentido de la fuerza es el sentido de la fuerza es el siguiente, ¿sí? Va de B hacia A. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto de partida del punto B? En el caso de X, tenemos que esa coordenada de X es menos 20. Observen que es negativa. De aquí a aquí, que corresponde a la distancia que hay sobre el eje menos X, es 20. Entonces tenemos que aquí es menos 20. Para el caso de Y es nuestro eje que se encuentra aquí. Este Y no tiene ninguna elevación, ¿sí? Es decir, este punto B no tiene ninguna elevación. Es decir, por tanto, la coordenada en Y respectivamente es 0. Para el caso de Z, observemos, Z es este eje y Z, la distancia de aquí del origen hacia este punto, hasta el punto B es 25 sobre el eje Z. Entonces sería positivo 25, porque se mueve sobre el eje más Z. Veamos el punto de llegada, que es el punto A. En el caso del eje X, no tiene coordenada, no tiene movimiento, ni tampoco sobre el eje Z. Observen que precisamente el punto A está precisamente sobre el origen, únicamente tiene coordenadas en Y porque este sí se ha elevado desde el punto de origen, es decir, desde el piso hacia una altura determinada que corresponde o que recorre, esa altura se recorre sobre el eje Y esa corresponde a 100 pies. Tenemos que aquí es 0, tenemos que aquí es 100 positivo porque es hacia arriba, hacia el eje Y positivo, y aquí es 0, ¿sí? Listo, hemos determinado entonces las coordenadas del punto de inicio y del punto de llegada de nuestra fuerza. Bien, que eso corresponde también a un vector posición, ¿sí? Un vector cuya dirección y sentido es la misma de la fuerza. Es decir, que este se desplaza en la misma trayectoria que se desplaza la fuerza. Ahora nuestra misión es determinar respectivamente las distancias en X, en Y y en Z. Comencemos. Distancia en X sería X2 menos X1. X2 es 0 menos X1, que en este sentido es negativo, menos 20. Y esto es igual a ¿qué? 0 menos por menos da más 20, ¿cierto? Y esto es igual a ¿qué? A 20. ¿Sí? Este es de X, la distancia en X de nuestro vector posición. Ahora para Y, tenemos de Y, será igual a ¿qué? A Y2, que es 100, menos Y1, que es 0, ¿sí? Y en este sentido, tenemos que eso es igual a 100. Recuerde que estas unidades son pies, ¿no? Ahora, para el caso de la distancia en Z, tenemos que la distancia en Z es igual a a Z2, que es 0, menos Z1, que es 25, ¿cierto? Y esto sería igual a menos 25. De esta manera tenemos las distancias y podemos definir nuestro vector posición, que lo podemos nombrar como nuestro vector BA. Asignamos ese nombre arbitrario a nuestro vector posición BA. En X tiene un valor de 20. 20 que 20i está ahí. Lo utilizo para simbolizar o para identificar lo que se encuentra sobre el eje X, como lo habíamos hablado anteriormente en algunos videos. Para el caso de Y es 100 J, y para el caso de Z es negativo y es un valor de 25. Este es respectivamente nuestro vector posición, pero recuerden que nuestro vector lambda, como lo veíamos en la teoría, nuestro vector lambda es igual a nuestro vector posición. Este es nuestro vector posición en la teoría, y en el ejercicio se llama BA, ¿no? Que nuestro vector lambda es las coordenadas, cada una de las coordenadas X, Y y Z de nuestro vector posición dividido en su magnitud. Siguiente paso es determinar respectivamente su magnitud. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente empleando el teorema de Pitágoras. La magnitud entonces de BA
es igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado, que es nuestro componente x, más 100, que es nuestra componente y, al cuadrado, más 25 o menos 25. Este menos 25 por conveniencia lo colocamos entre paréntesis, al cuadrado. Y esto tenemos que sería igual a la raíz cuadrada. Desarrollemos lo que hay adentro. Hacemos en nuestra calculadora la operación de 20 al cuadrado y eso nos da 400, más 100 al cuadrado y eso nos da respectivamente 10.000. Y por último menos 25 al cuadrado. Para hacer esta operación de este número negativo en nuestra calculadora, encerremos el valor como aparece allí expresado entre paréntesis, menos 25 al cuadrado. Que recuerden que si no lo hacemos esto en nuestra calculadora, entonces ella lo va a entender como si fuera 25 al cuadrado por menos. Entonces esto nos daría una cantidad negativa y cuestión que es errónea, porque menos 25 al cuadrado va a una cantidad positiva, porque menos por menos da más. Recuerde que elevar al cuadrado un número es multiplicarlo otra vez por sí mismo. Y si multiplicamos menos 25 por menos 25 sería menos por menos da más y me da un valor positivo. Ese valor es de 625. Bien, realizamos toda la suma que encontramos aquí. 400 más 10.000 más 625 y esto me da 1025. Por último, lo que hacemos es sacarle raíz a esta cantidad, a 11.025, y esto nos dice que nos da igual a 105. Ese es el módulo respectivo de nuestro vector posición. Bien, ahora teniendo el módulo y teniendo nuestro vector posición expresado en sus componentes rectangulares, podemos determinar nuestro vector lambda. Básicamente nuestro vector lambda sería igual a el vector BA dividido en su módulo. De esta manera, esto sería igual a que en el caso de I es 20, ¿sí? Sería entonces 20 dividido en su módulo, que es 105, y esto sería para I, ¿cierto? Más 100 dividido en 105, y esto sería para J, más menos 25 dividido en 105, y esto sería para K. Aquí no se nos olvidó colocarla acá, sería para acá, ¿no? De esta manera podemos continuar haciendo operaciones que consisten en hacer estas divisiones. 20 dividido en 105 nos da 0.1905, 0.1905. El caso para I, el caso de J es 100 dividido en 105, nos da 0.9524 para J. Y en el caso de K, que tenemos más por menos da menos, esta división nos da menos y menos por más da menos, entonces aquí sería un menos, sería 25 dividido en 105. Esto es 0.2381 en K. Bien, este es nuestro vector lambda. Veamos aquí en la teoría que con nuestro vector lambda podemos determinar la componente de la fuerza o las componentes de esa fuerza. ¿Cómo? Multiplicando nuestro vector lambda por la fuerza o por la magnitud de esa fuerza. Según el problema, la magnitud de esa fuerza respectivamente es 525 libras. La fuerza BA, ¿verdad? 525 libras. Entonces tenemos que yo puedo descomponer mi fuerza en sus componentes multiplicando la magnitud de mi fuerza por lambda. Pero ¿cómo quedaría esto entonces? Lambda es este vector, ¿cierto? Entonces sería este vector se multiplica por la fuerza. ¿Y cuánto es la fuerza? La magnitud de la fuerza, 525 libras. Bien, procedamos a hacer nuestra operación. ¿Cómo lo hacemos? Este número multiplica todo este vector. Sabemos que para multiplicar
un entero por un vector, lo que hacemos es multiplicar este número, que es entero, por cada una de las componentes del vector, es decir, por la componente i, por la componente j, por la componente k, y al final, respectivamente, ese nuevo vector o esa nueva expresión va a ser otro vector que también estará expresado respectivamente en las componentes i, j, k, que sería entonces, para finalizar, nuestro vector fuerza expresado en sus componentes rectangulares. Entonces, hagamos las siguientes operaciones en nuestra calculadora. Sería este por este, es decir, 525 por 0.1905. Esto es 100.0125 en i, más por más da más, 525 por 0.9524, y esto sería un valor de 500.01. ¿En qué vector o en qué componente? En j. Para finalizar, tenemos que más por menos da menos. Aquí sería negativo y sería el valor de 525 por 0.2381, y esto sería un valor de 125.050025 en K. Lógicamente, para este caso, la unidad de este valor es libras, entonces para este caso, entonces serían libras para todas las componentes, que se suponen que respectivamente esto es la fuerza expresada en sus componentes rectangulares. Ustedes se preguntarán si puedo verificar de alguna manera que esto que hice sea correcto. ¿Cómo lo puedo verificar? Simplemente aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Elevando todo la raíz de cada una de las cantidades al cuadrado y luego sumarlas. Es decir, para comprobarlo yo podría hacer lo siguiente: sacar la raíz cuadrada de cada una de estas componentes al cuadrado. Si hacemos esta operación a calculadora, 100.0125 al cuadrado más 500.01 al cuadrado más menos 125.0025 al cuadrado, y le sacamos raíz a esto, nos tiene que dar un valor. En este caso a mí me dio 525.01 libras, ¿sí? Observen que si hago o aplico el teorema de Pitágoras para mi respuesta, tiene que darme un valor muy cercano a este, que es la magnitud de la fuerza. Aquí pues me dio este punto 0,1 debido a que en estos casos omití algunas cifras después de la coma y hice unas aproximaciones, pero lo fundamental es que al aplicar el teorema de Pitágoras nos dé un valor absolutamente cercano a este, por lo menos que las cifras que se encuentran al lado izquierdo del punto o de la coma sean iguales a este. Me observen 525 y aquí 525. De esta manera comprobamos que nuestro ejercicio está hecho correctamente. Determine las componentes de la fuerza ejercida por el alambre sobre el perno en B, y aquí las hemos obtenido. Miren, esta sería nuestra respuesta. Estas son las componentes de la fuerza que ejerce la cuerda sobre el perno en B, su componente sobre el eje X, Y y Z. Bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos. Espero que hayan entendido este ejercicio y de esta manera cerramos esta temática para seguir en curso las temáticas que nos faltan por ver de estática. Hasta un pronto video.